Hola, mi nombre es Edna Ponce y hoy vengo a presentarles el tema de estructuras y funciones del cerebro, pero relacionadas con las tareas de la naturaleza numérica. Primero que nada, me gustaría abordar el tema o el concepto de discalculia. ¿Qué es discalculia y por qué hablamos de ella? Bueno, la discalculia se caracteriza por tener dificultades persistentes en el proceso, ya sea matemático, que involucra pues ahora sí todo, ¿no? O sea, todas esas áreas, desde saber conocer el número hasta el proceso para hacer una suma, multiplicación, resta u operaciones más complejas. Comencemos por algo básico para partir de aquí e ir empapándonos de esto y poco a poco enriquecer nuestro conocimiento sobre este tema. La etiología y bases biológicas de la discalculia se pueden dividir en cuatro: alteraciones múltiples, genéticas, influencias culturales e influencias socioambientales. Bueno, pues ahora sí, adentrarnos en el tema. Comencemos con esto súper simple y súper fácil. El modelo neurofuncional. El modelo neurofuncional nos habla de que en este proceso hay funciones ejecutivas, lóbulos frontales y la realización de operaciones matemáticas, ¿sí? Todas estas trabajan en conjunto de manera coarticulada. ¿Por qué y cómo? Debido a que en funciones ejecutivas, bueno, pues como bien sabemos, las funciones ejecutivas están en el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces tenemos memoria, planificación, organización, toma de decisiones, análisis, síntesis. Entonces, en la realización de las operaciones matemáticas, pues estas funciones ejecutivas son importantes. Por lo que estos autores concluyen que el niño debe obtener la adecuada maduración de ciertas áreas para ser capaz de dominar eficazmente estas funciones, y así o por ende se podrá dar de manera un poco más fluida, ahora sí consolidar, ¿sí?, este proceso matemático. En este esquema, como podrán ver, tenemos lóbulo frontal, occipital, temporal y parietal. Entonces también tenemos áreas motoras, corteza prefrontal, en donde nos describe de manera general todas esas, ahora sí que acciones que ejecutan cada área. Pero si se fijan, cada área, al final de cuentas, todas trabajan en coarticulación, de manera conjunta. ¿Para qué? Retomando el anterior punto de los autores, al final de cuentas, si estas áreas no están favorecidas o no están bien desarrolladas o persiste alguna dificultad o limitante en ellas, pues se verá afectada la capacidad de respuesta de estas áreas. Como bien les mencionaba, ¿sí?, el lóbulo frontal es el encargado de las funciones ejecutivas, ¿sí? Planificación, toma de ideas o planeación de ideas, síntesis, toda esta parte de la resolución de problemas. En cambio, el lóbulo temporal es toda la información que nosotros recibimos del medio ambiente y la integramos, ¿sí? Cómo nosotros podemos integrar de manera, vaya, o sea, lo exterior a lo interior, todo lo auditivo. El lóbulo occipital es el encargado de que todo lo observado o todo lo que vemos a través de nuestra vista, ¿sí?, sea interpretado, analizado y sintetizado interiormente, ¿sí? Toda esa información se sintetiza para poder coarticularla y mandar esa información a otras áreas. Entonces, para concluir este esquema, pues al final de cuentas, toda esta integración o síntesis de la información recibida del mundo exterior, pues al momento de que llegamos a tener esa respuesta exterior, interiormente hacemos una síntesis de la información y decimos, ok, este va para acá, este va para acá, este va para acá. Anteriormente habíamos visto que hace muchos años se pensaba que el cerebro tenía carpetas, ¿no? Y que decías, esta información va para acá, esta información va para acá. Estudios han dicho que no,
Siempre es una coarticulación de áreas. Entonces, con esta imagen quiero concluirles que siempre todas las áreas cerebrales trabajan en conjunto. Si una área está afectada o se ve limitada, pues por ende vamos a tener dificultades en procesos cognitivos a nivel cognitivo. Entonces, irlo abordando y su detección oportuna nos va a ayudar a enriquecer o a ofertar un proceso o una intervención de calidad. Bueno, pues como bien sabemos, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, ¿ok? Entonces, estos fungen un papel muy importante en nuestro nivel tanto cognitivo como en nuestros procedimientos, pero sobre todo en este tema de discalculia. Ambos hemisferios son importantes para el procesamiento aritmético. Ambos hemisferios poseen iguales procedimientos visuales de identificación de números arábigos. Contienen una representación analógica de la cantidad o de magnitudes numéricas, ¿sí? Entonces, para utilizarlo en las operaciones o, por ejemplo, hacer este análisis o síntesis que hemos mencionado a lo largo de esta presentación. El hemisferio derecho posee cierta capacidad de estimar el significado del código logográfico arábigo, ¿sí? Pero sin necesidad de mantener o de tener esta ruta de transcodificación verbal. Pero un dato muy interesante del hemisferio izquierdo es que es el único, o es el que le corresponde ahora sí, ¿no? Esa secuencia de las palabras que refieren a los numerales verbales, así como los procedimientos necesarios para identificar y producir los numerales orales, que esto sería el código verbal. Primero que nada, ¿qué es un surco? ¿Cuál es la función de un surco, no? O sea, los surcos, junto con los giros, aumentan la superficie del cerebro. ¿Y qué pasa con ello? Permite un mayor número de neuronas y por lo tanto la capacidad de procesar información pues es mayor. Entonces, vamos a abordar el surco intraparietal, que esta estructura anatómica es clave involucrada en la naturaleza aritmética, ¿sí? Tiene 4 características principales. Participa en la representación del significado de los números, se activa en tareas de cálculo externo y aproximado, ¿sí? Se utiliza para realizar estimaciones de cantidades y se asocia con el sentido numérico, ¿sí? Entonces, por eso tiene una mayor, ahora sí, que tiene un papel fundamental y es la estructura, yo creo, más involucrada en este proceso, es el surco intraparietal. El giro angular izquierdo se encarga de la manipulación verbal de los números, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que interpreta el lenguaje, procesa la información, el código común, la información visual, ya sea auditiva también, la codifica verbalmente, recupera los hechos aritméticos, por ejemplo, ¿no? O sea, un procedimiento los transfiere a hechos aritméticos y entonces ahora sí que podemos tener. ¿Qué pasaría, no? O sea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una dificultad en este giro angular izquierdo? Lo que pudiera pasar es el síndrome del giro angular izquierdo. Dificultades para distinguir el lado derecho o izquierdo, tan simple como eso. O para comprender la información direccional, ¿no? Tenemos el sistema bilateral parietal posterior superior, ¿sí? Que permite la orientación espacial con respecto al sistema de representación mental de las cantidades. Por ejemplo, nosotros manejamos nociones espaciales, temporales, orientación visoespacial, percepción visual. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ¿cómo lo podemos identificar o cómo podemos identificar una dificultad en este procesamiento, no? Bueno, pues con una dirección. ¿Qué pasaría si damos una ubicación mal? ¿Qué pasaría si ahora involucramos procesos de la vida cotidiana como decir, oye, la tienda está, da vuelta a la izquierda, a la derecha, la tienda está a la izquierda o a la derecha, ¿no? Retomando también lo que vimos anteriormente. La orientación espacial es esta parte que también nos dice para dónde vas, ¿sí? Cuando tú vas en tu carro y dices, ok, norte, sur,
voy derecho, voy en esta calle. Eso también procesa este sistema bilateral parietal. Entonces, es importante. ¿Cómo lo podemos ver en habilidades visoespaciales de la percepción visual? Bueno, lo podemos ver con los niños que presentan dificultades para distinguir o diferenciar las características de un número o de una letra. Como bien sabemos y lo hemos estudiado, tenemos sustancia blanca y sustancia gris. En un estudio se menciona que la materia blanca o la sustancia blanca es la estructura que se ha sido, ¿no?, como propuesta como bases neurales del procesamiento numérico y del rendimiento aritmético. Por lo tanto, no se menciona nada de la sustancia gris aún. Me gustaría hacer énfasis en las funciones ejecutivas y discalculia, ¿sí? Bien sabemos que la activación, la atención, el esfuerzo, la emoción, la memoria y la acción, así como la planificación, organización, síntesis y análisis, forman parte de las funciones ejecutivas. Entonces, estas pueden funcionar de forma conjunta en varias combinaciones. Sin embargo, si un niño, niña, adolescente o adulto presenta dificultades en el procesamiento aritmético, pues va a tender a tener dificultades en funciones ejecutivas. ¿Pero de qué manera? Podemos tener dificultades en la atención, la concentración, la memoria y la inhibición, ¿sí? Esas 4 hay que poner mucha alerta en esas funciones ejecutivas.